manejo de sesiones y cookies con G. Esto realmente podríamos haberlo visto un poco más pronto, pero yo prefiero normalmente dejarlo para el final porque es un tema de alguna manera ligero, pero no por ello deja de ser importante. Y es un tema que de alguna manera también redondea mucho de lo que hemos aprendido anteriormente. El manejo de sesiones, para quienes hayamos ya tenido alguna experiencia con trabajo de PHP, sabemos de qué se trata, ¿no? El tema del manejo de sesiones. Las sesiones me permiten, para dar una breve introducción, la posibilidad de grabar cierta información de manera persistente. Esto es, cuando yo estoy manejando una aplicación, cuando yo estoy en esta aplicación, por ejemplo, y en esta aplicación o en esta vista, en esta interfase que dice inicio, yo ingreso algún dato, este dato se maneja durante la vida útil del script que se está mostrando en pantalla, y cuando termina la ejecución de ese script, todas las variables son automáticamente destruidas y toda la información que se estuvo manejando hasta ese punto se pierde por completo. Eso quiere decir que si yo declaré cierta variable en este punto y cuando yo me muevo al siguiente link, ese dato que yo necesitaba mantener se habrá perdido. Porque este es otro script y esa variable se manejaba en un script diferente y cuando terminó de ejecutarse se eliminó de forma automática. Entonces, cuando estamos pasando o estamos navegando, o estamos interactuando con una aplicación, siempre va a ser necesario que nuestro aplicativo pueda mantener cierta información de manera persistente. La información que se maneja de forma persistente más típica es justamente la información de login. Pero esto, el componente que nosotros ya implementamos del manejo de usuarios lo hace de forma automática. Él implícitamente está utilizando ya sesiones para almacenar la información del usuario que en este caso se loguee. Por ejemplo, yo digo clic aquí en login y en el usuario yo coloco la información, admin 001, por favor fijémonos un poquito, voy a poner F12 acá y me voy a la pestaña de aplicación para mirar cookies. Y cuando yo me fijo aquí en las cookies que yo estoy manejando, una de las cookies que es necesario para manejar el tema de sesiones, me indica, por ejemplo, el ID de la sesión que yo estoy manejando en este momento. Cuando yo hago login, fijémonos por favor que además de la sesión que tenía anteriormente, ahora se creó también una identidad. Esto lo vamos a explicar más claramente porque en realidad esto no tiene mucho que ver con el tema de las sesiones, sino con el tema de las cookies, o mejor dicho, el uso conjunto de cookies y sesiones. Pero es importante que en este caso nos demos cuenta que ya tenemos una persistencia y para eso sirven también las cookies, tanto las cookies como las sesiones manejan este dato de persistencia. Esto quiere decir que de ahora en adelante, no importa si es que yo me cambio de vista dentro del aplicativo, yo de todas maneras, o la aplicación, mejor dicho, sigue sabiendo que el usuario que está logueado es este usuario llamado admin. Y de hecho me lo muestra aquí en el vínculo de la esquina superior derecha. Entonces, el manejo de sesiones es algo que típicamente y para este nivel deberíamos simplemente decir cómo se hace en G, pues los programadores ya saben de qué se trata el manejo de sesiones típicamente y simplemente lo que queremos es saber cómo se implementa o cómo se manejan dentro de este framework. Bien, dentro de las sesiones, nosotros todavía conservamos con el framework de G la posibilidad de manejar la variable super global llamada $-session, que de hecho se estudia cuando vimos los niveles previos, especialmente el nivel 1 del programa de PHP que estamos terminando. Esta variable todavía es utilizable de las mismas formas y con las mismas especificaciones que ustedes pueden encontrar en la documentación oficial de PHP. Pero, sin embargo, esto no es lo más recomendable por algunos aspectos. Número uno, cuando yo estoy manejando esta variable, cuando yo estoy manejando las sesiones de la forma tradicional, de la forma directamente provista por PHP, esta variable está accesible solo si es que yo previamente ejecuté un session start.
Es decir, para que esta información de la variable superglobal llamada _session esté disponible, yo tengo que obligatoriamente asegurarme de que yo ejecuté un session start previamente. Caso contrario, no se va a poder popular o no se va a poder obtener la información de las sesiones. Esta es la primera gran diferencia que existe con el manejo de sesiones directamente con el framework de G. Cuando manejo sesiones con el framework de G, yo no me tengo que preocupar de hacer un session start, porque las sesiones o los datos de la sesión se van a cargar de forma automática, o mejor dicho, el session start se ejecuta de forma automática e implícita cuando yo accedo a los datos de las variables de sesión directamente con el formato de G. Entonces, ¿cómo manejo las sesiones en G? Esta sería la forma tradicional, voy a comentarlo aquí, forma tradicional. Y para la forma tradicional también, antes de continuar, por ejemplo, asignar una variable de sesión se haría de esta manera. Esto es un poco recordando cómo se hacía anteriormente. Digamos que la variable de sesión se llama, no sé, usuario. Y simplemente le asignamos un dato, ¿no? Le decimos que el usuario es, por ejemplo, Paul. Y de esta manera entonces podríamos asignar. ¿Y cómo le obtenemos? Simplemente tomamos la variable y la posición de la variable en cualquier momento cuando queremos setear obtener o leer el dato de una variable de sesión. Ahora, en el framework de G, ¿cómo se maneja? Existe entonces un componente de la aplicación, así como habíamos manejado las peticiones, las respuestas, la propia base de datos, e incluso el objeto de usuario y algunos otros elementos que se manejan como componentes dentro de la aplicación, existe un componente llamado session. Bien, este componente llamado session nos devuelve la sesión que la maneja automáticamente, como les explicaba, el framework de G. Entonces, en cualquier momento del aplicativo donde yo invoque por primera vez este bloque, digamos, esta instrucción, inmediatamente se carga todo lo necesario para el manejo de las sesiones, si es que no se lo ha hecho previamente, obviamente, por obvias razones. Esto quiere decir que yo podría obtener toda la sesión manejada, el objeto de sesión, es decir, en este caso, G maneja la sesión como un objeto. Entonces ya está manejando programación orientada a objetos para manejar la sesión. En el caso de acá teníamos una variable que en realidad es un array que maneja los índices asociativos según el nombre de la variable. En este caso nosotros ya lo encapsulamos dentro de un objeto al manejarlo con G. Entonces, yo puedo a esta instrucción asignarle a una variable, por ejemplo. Entonces yo digo que la sesión será igual a esta instrucción. Y de esta manera tan simple, yo ya tengo dentro de la variable $session o $sesión, como ustedes quieran ponerle, si es que pueden con una S o con dos S, según si está en inglés o en español, yo ya tengo entonces toda la sesión o toda la posibilidad de manejar sesiones a través de este objeto que me lo provee el framework de G. Ahora, este objeto tiene algunas funcionalidades, como por ejemplo, la posibilidad de determinar si es que está o no activo. Esta instrucción me devuelve un verdadero o falso, un booleano que me indica si es que la sesión está o no está activa. Yo podría, por ejemplo, cargar esto mismo de la forma, digamos, larga, que sería así. Es decir, tomo todo esto de la sesión y de este le puedo ejecutar el método, entonces, que ya me devuelve el componente, este componente le ejecuta el método isActive. Podría hacerlo de las dos maneras, es decir, para la primera forma necesito previamente haber declarado la variable, para de esa variable ejecutar el método, obtener la propiedad, isActive. O directamente del componente ejecuto o leo el atributo, la propiedad isActive. Esto me devuelve entonces un booleano, que me dice si está o no está abierta. Si por A o B circunstancias yo necesitara, esto lo voy a dejar comentado nada más porque era solamente para explicarles, si yo necesitara en cualquier momento determinar por alguna razón si es que la sesión
no estuviera activa, digamos que por ejemplo hicimos un if aquí y me dice esto, algo por el estilo, me dice sí, perdón, si la sesión no está activa, sería este el formato. Si no está activa la sesión, entonces explícitamente quisiera iniciar una sesión. Sesión y ejecuto el método open. Y de esta manera, entonces, explícitamente estoy mandando a abrir una sesión. La verdad es que en la práctica estos métodos yo no los he utilizado nunca. No he necesitado hacerlo porque, como les decía, la sesión hace todo de forma ya implícita, el objeto de la sesión dentro del framework, y hace todo esto de forma implícita. Tal vez alguna vez, si la memoria no me es infiel, habré utilizado esto para algún caso muy especial, algún detalle muy específico. Pero cumplo con explicarles porque eventualmente, y uno nunca sabe cuándo puede resultar necesario hacerlo. Por ejemplo, cerrar explícitamente una sesión. Esto es algo que seguramente se puede hacer en el método de usuario cuando el usuario se desloguea. En el modelo de usuario, él no tiene un logout, pero en el controlador seguramente sí. En el controlador de usuarios existirá una acción llamada logout. En el site controller, entonces, una acción llamada logout. Sí, acá está. Él ejecuta el método logout del componente usuario. Si ustedes miran el código fuente del componente logout, ustedes se van a dar cuenta de que aquí adentro del método logout se hace justamente un session close. Es decir, cuando el usuario se desloguea, se ejecuta el session close para cerrar esa sesión, para asegurarnos de que no quede remanente de la información del usuario que acaba de desloguearse. Y si es que yo quisiera destruir la sesión, esto tiene clara relación con los métodos de las sesiones que existen dentro del propio PHP, Session Open, Session Close, o sea, el Session Start, que sería el Session Open, el Session Close, el Session Destroy. Puedo hacer todas estas operaciones si es que me hiciera falta. Bien. Así es como se manejaría básicamente las operaciones elementales de manejo de sesiones, a pesar de que, como les decía, todo esto es más bien explicativo que otra cosa. En la práctica, realmente lo que se hace es usar la sesión directamente. Porque si la sesión no ha sido abierta, la primera vez que yo quiera asignar una variable de sesión, inmediatamente entonces va a quedar asignada o se va a ejecutar todos los métodos necesarios para que esa función pueda trabajar adecuadamente. Ahora, ¿cómo puedo yo asignar variables a una sesión? La asignación de variables a una sesión se hace de una manera bastante simple en realidad, y existen los métodos set y get en realidad, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, de una sesión o de esta misma variable sesión que había estado manejando antes, yo tengo el método set y tengo el método get. Entonces, el método set y el método get me permiten justamente poder trabajar con estas operaciones. Sin embargo, cada una tiene un conjunto de parámetros, ¿no? Las dos tienen el primer parámetro, como primer parámetro, perdón, el nombre de la variable. Por ejemplo, si yo quisiera guardar en sesión una variable llamada, por ejemplo, language, para ir un poquito de la mano con lo que habíamos visto en los temas anteriores acerca del manejo del lenguaje, de la internacionalización. Por ejemplo, digamos que yo quiero setear en sesión el lenguaje, entonces yo puedo poner el valor del lenguaje en sesión a través de una instrucción como esta. ¿Sí? Si es que yo no quiero
trabajar con dos instancias, es decir, primero declarar la variable y luego a esa variable ejecutar el método set, alternativamente yo podría hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente, pero invocando directamente el componente session y de ese componente session ejecuto el método set. ¿Sí? Las dos opciones permitirían entonces una asignación de la variable language. ¿Sí? Esta es una variable de sesión que de esta manera entonces se asignaría. ¿En qué parte del código puedo hacer esto? Donde a mí más me convenga, es decir, donde a mí más me resulte útil, donde yo necesite hacerlo, yo puedo entonces setear una variable o todas las variables que yo necesite de sesión a través de estas dos alternativas, cualquiera de estas dos, ¿no? Esta necesitaría de la línea 11 previamente declarada, de esta línea, y esta sería una forma, digamos, directa de asignar una variable de sesión. La que ustedes prefieran, la que a ustedes les guste, es la que terminarían utilizando. Y una vez que ustedes entonces han asignado una variable de sesión en cualquier otro punto de la aplicación y en cualquier, no solamente punto, sino en cualquier otro momento de la aplicación, ustedes van a poder invocar el dato de esa variable a través del método get. El método get solo recibe un parámetro, el mismo parámetro que recibía el mismo primer parámetro del método set, que sería el nombre de la variable que quieren leer, que sería en este caso language, por ejemplo. Entonces, este comando me devolverá, voy a comentar aquí arriba, devolverá el valor ESS. Obviamente tuvo que haberse en un punto del tiempo y del código previos, tuvo que haberse ejecutado una de estas dos alternativas y en ese caso yo podría obtener el valor de esa variable de esta forma. O de la forma alternativa que también sería obtener el componente de sesión de la aplicación y de este componente de sesión ejecutar el método get y solicitar entonces que me devuelva la variable language. Y elementalmente así es como nosotros trabajaríamos fácilmente con el tema de las sesiones. Asignar variables de sesión y obtener variables de sesión. Si en cualquier momento yo quisiera destruir una sesión, yo podría hacerlo de la siguiente manera. Para destruir una variable de sesión, voy a abrir un poquito de espacio acá. Lo único que necesito es ejecutar el método unset, la función unset que es propia de PHP, y esta función unset lo que hace es recibir qué variable quiero destruir, y en este caso podría querer destruir simplemente la variable language de sesión. Fíjense entonces que hay una forma alternativa de poder leer una variable de sesión, una tercera forma de leer una variable de sesión que sería esta. Podría tomar la variable de sesión directamente como si lo estuviera trabajando de la forma tradicional, ¿no? Con la variable super global de PHP, podría simplemente entonces obtener o leer la variable también de esta manera, sin mayor inconveniente. Entonces yo podría destruir la variable, si es que lo estoy manejando de esa forma, o podría ejecutar el método del objeto sesión, el método remove. Y lo que pasa como argumento es el nombre de la variable que quiero, en este caso, remover, eliminar esa variable de la sesión. No borro toda la sesión, sino explícitamente, específicamente, esta variable llamada language. Entonces, estas dos serían formas alternativas de poder eliminar una sesión.
Ujú. Obviamente aquí cabe lo mismo que habíamos visto antes. En lugar de poner la variable $session, podríamos invocar directamente el componente session de la aplicación. ¿Sí? Podría hacerlo así. Y del objeto, entonces, o del componente, le mando a ejecutar el método remove de la variable. Todas estas formas son alternativas, pero la forma recomendada siempre será mantenernos dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Y dentro de la programación orientada a objetos, nosotros lo que vamos a buscar es ejecutar métodos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el método set o la ejecución del método set. Estas dos serían equivalentes, de alguna manera, excepto la distinción de que esta necesita declararse esta variable primero. Pero vamos a tratar de evitar este formato, porque este formato no está orientado a objetos, y también este formato que no está orientado a objetos. Se permite, funciona, trabaja, pero por un tema de consistencia nada más y de mantenernos dentro de los límites de la programación orientada a objetos, dado que es un framework orientado a objetos, deberíamos mantenernos lejos, digamos, de evitar este tipo de sintaxis y mantenernos dentro de la sintaxis orientada a objetos. Excepto en el caso de recorrer los elementos de la sesión. Eventualmente yo quiero ir desde la primera hasta la última de las variables que estén registradas dentro de la sesión. Entonces, para esto vamos a recorrer los elementos, más que los elementos serían las variables de sesión. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo hacemos con un for each. Y en el for each vamos a recorrer entonces esta variable session y le vamos a decir nos devuelve un nombre y luego dentro de la variable valor nos devolvería el valor de cada una de los pares de variables. Entonces, con una construcción tan simple como esta, obviamente necesito haber declarado la línea 11, si no me equivoco. Sí, exactamente, donde se declaraba entonces que esa variable era el objeto sesión. A este objeto lo podemos recorrer directamente con un for each sin ningún problema y obtenemos entonces las pares variable valor o nombre valor como en el ejemplo para poder obtener todas las variables y todos los datos respectivos de ellas de la sesión. Así es como manejaríamos las variables de sesión dentro de G. Existe una última recomendación que, más que recomendación, es una observación en función de cómo se maneja las sesiones dentro del objeto de sesiones de G. No se puede cambiar los valores de una sesión, de una variable de sesión que es a su vez un array. Bien, es decir, no se puede acceder directamente a los elementos multidimensionales de una variable de sesión. Por ejemplo, si yo tengo la variable de sesión y dentro de la variable de sesión, digamos que yo tengo una variable llamada lujos, para más o menos manejar la idea de lo que teníamos antes, yo podría tener dentro de la variable lujos, por ejemplo, aire acondicionado. Y esta variable aire acondicionado puede decir true o false, por ejemplo. Y podría tener una variable llamada session. Y dentro de esa, igual, la misma variable lujos, que a su vez, en este caso, como vamos viendo, es un array, ¿no? La variable lujos sería un array y cada uno de esos elementos entonces tiene un significado. En este caso, la variable sería aros y le vamos a poner entonces que son aros de RIN 18, por ejemplo. Esto no funciona. No puedo hacer esto. No voy a poder referenciar directamente los elementos de una variable llamada lujos, que a su vez, como vemos, es un array. Para manejar esto, lo que necesitaríamos es hacer un pequeño artificio, que sería $session, y seleccionamos aquí entonces la variable que queremos modificar. En este caso es lujos. Y esta variable la vamos a asignar directamente el array que contiene los elementos que nosotros queremos modificar. Esto es, vamos a tener el elemento A de aire acondicionado igual a true
Y vamos a tener como segundo elemento el aros, que va a ser igual a ring18, por ejemplo. Es decir, construyo en este caso el array con todos los elementos que voy a querer incluir dentro de la variable lujos y todo el array completo le asigno entonces a la variable lujos. Esto sí funciona. Y el caso de arriba no funciona. Esto es algo con lo que podríamos llegar a toparnos, especialmente quienes ya estamos acostumbrados a trabajar con la forma anterior de las sesiones, con la forma tradicional que es esta. En este caso sí puedo accesar directamente a esos elementos como lo estaba intentando hacer en este bloque. Pero cuando trabajo ya con el objeto de sesiones, tengo que ser un poco más explícito como lo hemos aplicado en este caso en el ejemplo. Bien, esto solamente para el caso de la asignación. Cuando estoy leyendo el dato, si es que yo quiero imprimir, por ejemplo, quiero hacer un eco y quiero saber cuál es el dato de este elemento de la sesión, esto sí funciona adecuadamente. Es decir, cuando estoy accesando para lectura, esto funciona sin ningún problema. Funciona para lectura de la variable. Es decir, debemos tener este pequeño cuidado solamente cuando estamos trabajando con la asignación de variables. Para evitarnos estos problemas, realmente lo que podríamos hacer en este caso es utilizar el método set, que es justo lo que les había recomendado. Y en este caso, la alternativa sería $session, ejecuto el método set, la variable se va a llamar lujos, y el dato será el array que estamos incluyendo acá. Entonces, esta es otra forma de hacer exactamente lo mismo, que si se quiere, podría utilizarse, y de hecho sería lo recomendado porque estamos trabajando con orientación a objetos directamente, ejecutando el método set. Porque siempre es bueno ejecutar métodos en lugar de accesar directamente a los elementos, es porque típicamente los métodos tienen o suelen tener validaciones dentro de su programación, dentro de su lógica. Entonces siempre va a ser más recomendable y más seguro típicamente usar los métodos que accesar directamente los elementos de las variables o de los objetos. En este caso, el método set podría tener algún tipo de validación que me permita que aquí se ingresen datos confiables de alguna manera, datos válidos, ¿no? O al menos se haga algún tipo de validación interna y no me permita asignar cualquier cosa a esa variable de sesión. Entonces, estas son las formas en las que nosotros podríamos perfectamente manejar variables de sesión a través del framework de G.